Hola a todos, bienvenidos a la clase número 12 de integración por partes. Este método de integración proviene de la derivada de un producto. Es decir, recordemos que cuando tenemos un producto de U por B, ¿sí?, la derivada del producto es igual a U derivado por B sin derivar más U sin derivar por B derivado. Ok, como nosotros necesitamos hablar de la integral, vamos a aplicar la integral. Y bueno, si le aplicamos la integral al lado izquierdo de esta ecuación, ¿sí?, aquí ya tenemos la derivada. Entonces, recuerden, una integral es una antiderivada, entre comillas, es la forma general de una antiderivada. Y por lo tanto, cuando integremos la derivada, vamos a obtener otra vez el mismo elemento. Es decir, si integramos la derivada, pues volvemos a obtener el elemento original. Bien, es decir, que aquí quedamos con U por B en el lado izquierdo, vuelvo y repito, porque integramos la derivada, es decir, hicimos en el caso particular la antiderivada de la derivada, ¿sí?, y quedamos con U por B. Por otro lado, quedamos con esto. Y voy a escribir o reescribir este U' como el diferencial de U por B, más integral de U por el diferencial de B. Entonces, primero que todo, esto que está aquí, lo voy a permutar, dicho de otra manera, pues U' por B o el diferencial de U por B es lo mismo que B por U' o B por DU. Lo único que hice fue voltear, conmutar este producto. Recuerden que uno puede, digamos, conmutar este producto y quedamos con este, digamos, resultado. Dicho de otra forma, si yo despejo U por dB, es decir, la integral de U por dB, vamos a obtener que U por B es igual a, U por B, menos, porque voy a despejar, integral de B por du es igual a la integral de U por dB. Y esta finalmente es la fórmula, o digamos lo que vamos a conocer como la integración por partes. Dicho de otra manera, si nosotros tenemos una integral donde tengamos una función multiplicada, ojo, con la derivada de otra función, miren que dB realmente era la derivada de una función, entonces esta va a ser igual a U por B menos la integral de B por du. Eso es lo que vamos a nosotros llamar integración por partes. Y de aquí parte toda la clase del día de hoy. Vuelvo y repito, ¿de dónde salió todo? De tomar la derivada de un producto, integrarla y despejar la integral de U por dB. Eso fue todo ahí. Entonces lo que vamos a hacer a continuación van a ser ejemplos, los cuales tienen que ver con lo que vamos a llamar de ahora en adelante integración por partes. Bien, en algunas partes también tratando, digamos, de hacer esto un poquito más fácil de entender, les dan nombres a cada una de las letras para que ustedes, pues, entre comillas, puedan memorizar esta fórmula. Bien, generalmente hablan sobre la integral de entre comillas, de la vaca, porque dicen que esto es como decir una vaca menos la integral vestida de uniforme. En algunas partes dicen eso, entonces lo dejo claro por si acaso ustedes encuentran alguna referencia en ese sentido. Bien,
Realmente, vuelvo y repito, se llama integración por partes y esto es lo que nosotros vamos a utilizar el día de hoy. Entonces voy a iniciar con, como les dije anteriormente, con ejemplos. Voy a iniciar con uno muy cortico que dice lo siguiente. A. Miren esto. X a la X de X. X a la X de X. Bueno, observemos para que quede claro que este integral tiene la forma de la anterior. Si ustedes ven, lo primero que tengo que contar para poder hacer este integral es con un producto. A diferencia de la integral en las clases pasadas. En la clase pasada hablábamos de dos cosas. En la integral por sustitución hablábamos de una integral que fuera producto de una composición o que fuera algo dividido a algo donde en el denominador, cuando derivamos el denominador, la derivada fuera el numerador, por decirlo así, o algo similar al numerador. Aquí no, aquí vamos a utilizar es el producto. ¿Bien? Ok, tampoco podríamos hacer sustitución trigonométrica porque no tenemos nada de la forma raíz de 1 menos x al cuadrado, 1 más x al cuadrado, x al cuadrado menos 1. Entonces, miren que sale totalmente de los límites de lo que hemos nosotros trabajado en la clase inmediatamente anterior. Es decir, si encontramos un producto como lo que está sucediendo aquí, nosotros tenemos que aplicar integración por partes. Entonces, para poder aplicar integración por partes, generalmente una buena sugerencia es tratar de agotar los exponentes de la x. ¿Qué quiero decir? Cuando hablo de agotar los exponentes, que voy a tomar AU, porque miren que todo viene de estas letras, hacer esta, digamos, sustitución para poder aplicar esto que está acá. Vamos a hacer AU como X, A dB como, dB ¿quién va a ser? DB, mírenlo acá, porque estamos en este punto. Entonces, para que quede claro. Este integral que está acá es esto, como les decía, aquí hay un producto. Entonces, U es X y dB entonces sería el resto, que sería E a la X, D a la X. Pero recuerden que estamos hablando de un diferencial, entonces debe terminar en un diferencial. Entonces ya tenemos U y dB. Dicho de esto, du, ¿por qué necesitamos du? Porque aparece aquí, es igual a dx y db, en este caso ya sería b es igual a la integral de esto que está acá. Una cosa importante, cuando estamos encontrando la b es porque le estamos quitando el diferencial, es decir, la derivada. El proceso que quita la derivada o el inverso a la derivada, entonces vamos a mencionarlo una vez como la integral, es decir, vamos a hacer la integral de e a la x de x. La integral de e a la x de x pues es la más fácil de todas, gracias a Dios en este primer ejemplo es e a la x. Y listo. Aquí hay una cosa importante, cuando hacemos partes aquí no hay necesidad de agregarle la c, no hay necesidad de sumar más c, ojo con eso, no es necesario sumar la c. Entonces dejamos esto sin c, ¿por qué? Porque la vamos a utilizar directamente acá. Bien. Y además, porque pues entre comillas no estaríamos terminando todavía la integral, porque lo que vamos a hacer es sustituir esto en esta otra integral que está acá. Entonces, recuerden que esto proviene de la derivada de un producto, ¿no? Entonces voy a seguir acá arriba con este ejemplo. Bien, entonces vamos a hacer esto. Esto es u de b. Vuelvo y reescribo. La integral de u por db, que nosotros la cambiamos, realmente miren la sustitución, pero lo hago, es realmente la integral de x, ¿sí? E a la x de x, miren acá está u y aquí está db, es igual a esto que está acá, u por b menos la integral de b por du. Entonces hacemos la sustitución. ¿Quién es u? U es x, entonces ponemos otra vez x. ¿Quién es b? Miren que lo encontramos acá, es e a la x. U
b menos la integral, voy a escribirlo en negrito, de b otra vez que sería e a la x por du. ¿Quién es du? Pues du es de x. Bueno, ¿cuál es la ganancia de haber aplicado integración por partes en este ejercicio? Ojo, anteriormente no hemos hecho ningún ejercicio con esto y ahora sí un problema hacer, porque aquí es x por e a la x, no hemos tenido, digamos, alguna antiderivada que conociéramos, la cual nos pueda solucionar esto. Pero aquí lo que vemos es cuando aplicamos la integración por partes, la integral del producto, mírenlo acá, de este producto aquí original, se vuelve la integral solamente de uno de los componentes. Miren, aquí hay un producto x por e a la x, aquí solamente quedó e a la x. Y la integral de e a la x, como vimos anteriormente, la sustitución es bastante sencilla, porque esa sí la conocemos. Es decir, esto que está acá se volvió de un problema de un producto a un problema de una función. Solamente de una función. Aquí hay un producto de función, aquí solamente hay una función sencilla. Es decir que esto sería x e a la x menos la integral de e a la x es e a la x. Y solamente aquí ya cuando terminen, miren, ya quitan el símbolo de integral. Ya quitaron el símbolo de integral. Es que usted ya puede poner más c. Es decir, la ventaja de la integración por partes es que convierte un producto en una sola función. O la integral de una sola función. Entonces ahí, digamos, el primer ejemplo sobre la integración por partes. Vuelvo, recuerdo que proviene de un producto. Ok, entonces vamos a hacer segundo ejemplo. Aquí ya tenemos la formulita arriba, u por db, u por b menos b por du. Entonces voy a borrarla de aquí. Y esta va a ser de una de las principales armas que ustedes van a poseer cuando se hable de integración. Es decir que la van a ver en muchas otras partes donde utilicen la integral como medio para hacer algunos cálculos. ¿Sí? Entonces si usted ve un curso de física 2, quizás hacer después uno de ecuaciones diferenciales, el propio cálculo 2, en algún curso de química, ¿sí? En las mismas ingenierías, en electrónica, por ejemplo, en industrial, que tienen que calcular, por ejemplo, flujos magnéticos, campos magnéticos, van a tener que encontrarse entonces con estas integrales, particularmente con la integración por partes. Entonces, segundo ejemplo, pongámosle aquí B. Y en este segundo ejemplo, entonces vamos a escribir la integral de x sobre raíz de x más 1 de x. Bueno, se parece un poquito a las que habíamos hecho por sustitución en la clase pasada, pero miren que la diferencia es que esta no está al cuadrado. Si no está al cuadrado, entonces no podemos hacer sustitución trigonométrica. Por tanto, para poder realizarla voy a hacer lo siguiente. Voy a convertir esto en un producto. ¿Cómo así en un producto? Bueno, esto por propiedades de los exponentes es lo mismo que escribir. Primero que todo, la raíz es como x a la... la raíz es como a la 1 medio, elevar a la 1 medio. Y si está abajo, entonces esto se convierte en un producto de x por x más 1. Y subo esto, entonces el exponente subiría negativo a la menos 1 medio de x. X a la x más 1 a la menos 1 medio de x. Y listo, hemos convertido ya la función que estaba acá o esta expresión algebraica en esta otra, la cual ya se puede ver como un producto. Como ya es un producto, pues vamos a tomar, como les dije anteriormente, voy a disminuir el exponente de la x, por lo tanto aplicarle derivación. Dicho de otra manera, voy a decir que u es igual a x, por lo tanto de una vez du es igual a dx. Y por otro lado,
de b, que sería entonces el resto, el resto sería de b, mírenlo acá, de b sería entonces todo lo demás, es igual a x más 1 a la 1 medio o a la menos 1 medio por dx. ¿Ve? Dicho de otra forma, pues para poder encontrar b, por eso lo hago acá aparte, usted tiene que calcular la integral de x más 1 a la menos 1 medio de x. Entonces miren que el problema se está convirtiendo en el cálculo de una integral de un producto, en el cálculo de esta integral que está acá. Ojo, encontrando la b, pues después reemplazamos y básicamente va a suceder lo que pasó en el anterior ejemplo. Entonces, ¿cómo realizamos esta integral? Bueno, nótese que, y lo mencionaba en la clase anterior, la integral por sustitución, hablo de la sencilla, no la trigonométrica, se puede utilizar cuando estamos hablando de otros métodos. En este caso, el método de integración por partes puede incluir una integración por sustitución sencilla. ¿Qué quiero decir? Por eso utilicé ahí el azul, que yo puedo llamar a u rojita x más 1, por lo tanto du es igual a dx. Y si yo hago la sustitución aquí, digo que b es igual a la integral u es x más 1, o sea que cambio esto u a la menos 1 medio, y du, perdón, o dx es du. Hicimos ya el cambio completo, entonces esta integral es solamente sumarle 1 al exponente y dividirlo en esa suma, en ese resultado. Es decir que b es igual a u, y le sumo 1 a un menos 1 medio, pues me va a quedar 1 medio. Dividido 1 medio. ¿Recuerdan lo de la ley de oreja que le expliqué en la otra clase? Pues lo mismo que de una vez subirlo. Es decir que esto quedaría 2u a la 1 medio. Es decir, esto es b, pero ¿quién es entonces b? Porque u entonces tiene un valor. U es x más 1. Es decir que, a ponerlo aquí para que no me pierda la u en rojito, es decir que esto es 2 por u, que sería x más 1, todo eso elevado a la 1 medio. Es decir que esto tiene un proceso, el cálculo de estos elementos que voy a después a evaluar acá, tiene un proceso aparte. Aquí ya no le pongo c, recuerden que aquí no le pongo c, lo pongo ya cuando calculo toda la integral. Entonces, miremos, esto es igual a ¿quién? Entonces aquí es u por, vuelvo y repito, usted si quiere le puede poner u y esto de b. Entonces la formulita de la integración por partes es, y aquí la tengo arriba, u por b menos la integral de b por du. Entonces ustedes hacen esa sustitución. ¿Quién es u? U es x. Entonces aquí ponen, vamos a leerlo con las letras azules, x. ¿Quién es b? B sería, entonces lo voy a escribir acá, todo en rojito, 2 por x más 1 a la 1 medio, menos la integral de b, es decir, otra vez, 2 por x más 1 a la 1 medio, por du. Du es, lo pongo en azul para que quede claro, el de x, mírenlo acá, es el de x que está ahí. Entonces hemos convertido, miren, el problema de un producto en una sola. ¿Lo ven acá? En una sola función sencilla. Aquí hay un producto de función, aquí queda una sencilla, porque el 2 es una constante y por propiedades de la integral, la linealidad, específicamente yo puedo sacar esto. Bueno, entonces, esto lo reacomodo para que ustedes lo vean mejor. Esto se puede escribir entonces como 2 por x raíz cuadrada, para volverla a poner en términos originales, de x más 1, menos, saco este 2 y le calculo la integral a x más 1 a la 1 medio de x. Pero bueno, esta integral que está acá es muy similar a esta. La diferencia es que aquí va menos 1 medio. Y aquí hay 1 medio positivo. Entonces, para calcular esta integral, se hace la misma técnica. La diferencia, ojo, vuelvo y repito, la misma técnica, ¿cuál es? Aquí esto lo cambian por u,
u sería x más 1, de u sería de x, o sea que la integral ya no de menos un medio, sino de un medio, sería sumarle 1 a un medio. Y sumarle 1 al medio ya no es lo anterior, sino ya 3 medios. Pues repito, 1 más un medio es igual a 3 medios, que quede ahí es claro escrito. ¿Qué significa? Que entonces la integral que está acá, bueno, esto queda igual 2x raíz de x más 1 menos, dejo el 2 acá por fuera y aquí voy a poner lo que me hace integral. Sería x más 1, como en el caso anterior, sino que ya no da menos un medio, sino da 3 medios. Dividido esto, 3 medios. Recuerden por la ley de oreja, esto entonces se multiplica con lo de arriba y quedaríamos 2 por 2. 2 por 2, 4. Es decir que aquí quedaría 4. Bien. Al final, miren, ya aquí ya no hay ningún símbolo de integración. Entonces aquí usted le puede poner más c. Ah, que yo quiero escribir esto en términos de la raíz. Ah, bueno, recuerden que en términos de la raíz, aquí está el 3 medios. Esto entonces se puede escribir como ¿quién? Como la raíz cuadrada de x más 1. Puede escribirlo así. Todo esto elevado a la 3. Bien. Pues entonces lo pueden dejar así o lo pueden dejar como está originalmente aquí, x más 1 a la 3 medios, y este, si lo quieren dejar como está la forma de a la 1 medio, también lo pueden dejar como x más 1 a la 1 medio. Sí, depende de ustedes con qué temática se casen, si quieren ponerle raíces o no. A mí me gusta dejarlo así con los exponentes, entonces por eso voy a dejar mejor la respuesta en ese sentido, con exponentes. Y bueno, este sería el resultado de este segundo ejemplo de integración por partes. Entonces miren que para poder hacer integración por partes, también puedo utilizar integración por sustitución. Por la primera clase fue de integración por sustitución. Tercer ejemplo y uno que les debía de la clase pasada. Ojalá hayan investigado. Bien, entonces borro acá arriba para iniciar con el tercer ejemplo. Es decir, el ejemplo C. Entonces recuerden, esto había quedado pendiente. Calcular la integral del logaritmo natural de x de x. ¿Recuerdan? Una de las funciones más importantes, la cual todavía no hemos hecho, pero se la había dejado a ustedes como un ejemplo. O un ejercicio, pero una tarea. Ahora vamos a realizarlo aquí como un ejemplo y pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar el método de la integración o la integración por partes para realizar este ejercicio. Entonces, debemos encontrar un producto. Bueno, y el único producto que aquí encontramos es este señor. Logaritmo de x por dx. Ahí puse el puntico para que quede claro. ¿Qué significa? Que entonces la u va a ser logaritmo natural de x y el de b le tocó ser de x. Dicho de otra manera. Entonces, voy a borrar acá este pedacito. Bueno, lo merece el espacio, ¿no? Es una función súper importante. U, el logaritmo natural de x. Vamos a ver más espacio. U igual al logaritmo natural de x. Lo que implica que de u, ¿qué va a ser? ¿Quién sería de u? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Pues 1 sobre x por dx. Por otro lado, de b dijimos entonces que sería dx. Entonces si aplico integral a ambos lados, ¿qué significa aplicar integral a ambos lados? Pues aquí quito la
la derivada, porque la integral de derivada como que se hace en efecto contrario, y lo mismo va a pasar con la x. Es decir que esto sería b igual a x. ¿Listo? O dicho de otra manera, esto sería b igual a la integral de x, pero la integral de x va a ser entonces la misma x. Bien, entonces si usted quita el diferencial a la b, pues le va a tener que quitar el diferencial a la x, y eso es todo, queda b igual a x. Entonces si usted aplica la formulita, vuelvo, repito, ¿cuál? U por b menos la integral de b por du, eso que está allá arriba es igual a u que sería el logaritmo natural de x. ¿Por quién? Por b que es igual a x, entonces por x. Menos la integral de b, ¿quién es b? b es otra vez x. Por du, ¿quién es du? du es 1 sobre x de x, entonces miren que lo estoy sustituyendo tal cual aparece aquí. Entonces miren que una de las cosas más importantes en este curso es saber evaluar. Desde el inicio del curso, primer corte se dijo eso, saber evaluar. Miren que estamos evaluando u y b. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una x arriba, una x abajo, por lo tanto esta x se cancela con esta x y quedamos con la integral de 1 de x. Es decir que esto sería el logaritmo, organicémoslo para que no nos va a confundir después la x. Esta x multiplicando aquí también se puede poner a multiplicar antes. Es decir que esto sería x logaritmo natural de x menos, miren que lo único que hice fue conmutarlas por la integral, luego menos la integral de 1 por dx. ¿Ven? Y como en el caso anterior es lo mismo, la integral de 1 de x es igual a x, es decir que esto sería x logaritmo natural de x menos x. Y ya solo cuando quitan el símbolo de la integral, solo cuando lo quitan, es que uno ya puede poner más c. Dicho de otra manera, la solución o la integral del logaritmo, y eso para que ustedes lo tengan ya presente de hoy en adelante, la integral del logaritmo va a ser x logaritmo de x menos x más c. Bien, y ese fue el tercer ejemplo y la tarea que le había dejado pendiente para investigar, comprobadita. Es decir, aquí está la prueba de por qué este es el resultado. Perfecto, entonces ya tenemos las derivadas de la función exponencial, de la función logarítmica, del seno, del coseno, miren, de la tangente, ¿sí? Tenemos ya muchas derivadas, digo, muchas integrales. Al tener todas esas integrales, ¿sí? Ya pues tenemos un amplio rango de cálculo. Por eso pues voy a poner un ejemplo de relacionado con el anterior. Es decir, yo puedo calcular también integrales como esta, como la integral de, voy a ponerla acá, x al cubo por el logaritmo natural de x. Ya no tengo miedo de meter logaritmos con integrales porque ya sé que ya puedo calcular la integral de un logaritmo. Eso no hay ningún problema. ¿Qué quiero decir? Miren que aquí está el producto. Y la idea siempre va a ser agotar el exponente de la x. Hasta ahora, si os notado, muchos ejercicios vienen con un polinomio, es decir, x a la algo, aquí a la 1, aquí a la 2, aquí a la 3. Bueno, aquí es x al cubo por logaritmo natural de x, es decir, que esto lo va a tomar como u y esto lo va a tomar como db, es decir, restante, lo que sobra es db. Luego, pues dicho eso, entonces voy a tomarlo aquí todo en azulito, u es igual a x al cubo, lo cual implica que du es igual, muy bien, a 3x cuadrado. Es la derivada de x al cubo. Ya, una cosa. Por otro lado, db sería entonces logaritmo natural de x. Por lo tanto, pues la integral, mírenlo acá, ya la conocemos, de esto es igual a ¿quién? Es decir, b, que sería la integral del otro lado. Cuando le quito el diferencial, pues tengo que integrar a este lado. Entonces,
la integral, para que quede claro, el logaritmo natural de x es igual a lo que hicimos ahorita hace un rato. X logaritmo natural de x menos x. Eso es lo que voy a utilizar acá. ¿Ok? Eso lo sustituyo. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es igual por la fórmula de integración por partes, porque esto es un producto a u, por db, digo por b, u por b, menos la integral de b por du. Es decir, si yo hago la sustitución correctamente, voy a obtener u por b. ¿Quién es u por b? U sería x al cubo por b. ¿Quién sería b? B sería todo esto. X logaritmo natural de x menos x. Bueno, ahí vamos la primera. Menos la integral. Menos la integral de quién. Bueno, va a hacer esto. Voy a aislar eso porque se ve como y todo está pegado. Menos la integral de b. B otra vez es x logaritmo natural de x menos x. ¿Sí? X menos logaritmo natural de x menos x por du. ¿Pero quién es du? Du es 3x al cuadrado. 3x al cuadrado de x. Bien. Esta es una forma de hacerlo. Bien. Ya les muestro otra forma que es equivalente, y este ejemplo es importante también porque al hacerlo de las dos formas usted puede escoger la forma que desee. Entonces veamos qué sucede. Miren que este es el du, ¿no? Pongámosle aquí el du en rojito para que no nos vamos a confundir. Este sería 3x cuadrado. Esto es igual entonces a escribir x al cubo por x sería x a la 4 logaritmo natural de x menos x a la 4. Aquí ya escribí esto multiplicado. Bien, multipliqué x al cubo. Recuerden la propiedad distributiva, pues nunca pasa ahí de moda. Menos la integral de, y voy a hacer esto. Integral y hago lo mismo. Propiedad distributiva de 3x al cubo menos, logaritmo natural de x menos 3x al cubo, todo esto por dx. Bien, esto que está aquí, ¿sí? Por propiedades de la integral, pues yo puedo repartir la integral en esta diferencia y obtener lo siguiente. Es decir, esto es igual a x a la 4 logaritmo natural de x menos x a la 4 menos, saco por la linealidad de la integral, propiedades, el x, o el 3, perdón, de x al cubo logaritmo natural de x menos, de x menos, saco el 3, integral de x al cubo de x. Bueno. Bien. Entonces, miren, hasta ahí llevamos el paso a paso, siempre tomando aquí a u como el exponente de la x. Entonces, la potencia, perdón. Voy a seguir acá arriba. Y voy a continuar, en este caso, dejando esto quietecito, es decir, x a la 4 logaritmo natural de x menos x a la 4. Voy a dejar un momento quieto, ya les explico por qué. Menos 3, ¿sí? Integral de x a la 3 logaritmo natural de x y calculo esta otra integral que está fácil, que sería 3 integral de x al cubo.
3 integral de x al cubo. Por la integral de x al cubo ya lo sabemos, x a la 4 dividido en 4. Esto, bueno, hasta allí. No podemos poner todavía el más c porque pues, no hemos hecho el cálculo de este otro simbolito de integral aquí. Dicho de otra manera, miren, esto es 3 cuartos de x a la 4. Pongamos el 4 aquí. ¿Sí? 3 cuartos de x a la 4. Y esto lo podemos relacionar con este que está acá. Esto es lo mismo que tener como menos 4 cuartos de x a la 4 menos 3 cuartos de x a la 4. Escribámoslo como un solo término. Sería x a la 4, esto queda igual, logaritmo natural de x, menos 4 cuartos menos 3 cuartos, 7 cuartos de x a la 4, menos logaritmo. Bueno, voy a hacer una cosa primero. Ya sabemos que va a dar 7 cuartos de esta parte, menos la integral de logaritmo. Voy a ahorrar un momento esto. Quiero escribir la integral original. Esto pues se obtuvo, es decir, que a la larga la integral de x al cubo logaritmo natural de x es igual, vuelvo y dejo quieto x a la 4, logaritmo natural de x, y como les dije, esto es 7 cuartos de x a la 4 menos 3 integral de x al cubo logaritmo natural de x. Bien, ok, miren. Entonces, ¿qué está pasando? Y notemos una cosa, cuando yo hice, miren, esto era igual a todo esto, entonces aquí ya lo puse todo juntico, ¿sí lo ven? Si notan, miren que esto aquí es esto mismo. Cuando ustedes lleguen, cuando estén integrando, pues por partes, y vuelvan y lleguen al resultado o a la integral original, mírenla, tenía la original acá y miren, volví a llegar a la original, a esto se llama, o le conoce, digamos popularmente, como un ciclo. Dicho de otra manera, esta integral es cíclica. Voy a ponerla en general, integral cíclica. Cíclica es porque vuelve otra vez a lo mismo. Cuando ustedes tengan este tipo de integrales cíclicas, tranquilos, no se estresen. Antes, bien, no hay problema. Lo único que van a tener en cuenta es como esto está aquí repetido, aquí está restando, al otro lado lo van a pasar a sumar. Miren, esto es lo mismo que esto. Si yo tengo 3 de estos, que voy a pasar acá a uno de estos, ¿cuántos quedan? Pues 4. 3 de estos con uno de estos son 4 de esos, es decir, 4 veces, voy a ponerlo en rojo, la integral de x al cubo logaritmo natural de x es igual a x a la 4 logaritmo natural de x menos 7 cuartos de x a la 4. 7 cuartos de x a la 4. Bien, entonces ya como la tengo aquí, miren que ya la tengo escrita, voy a borrar este pedacito, ya no tengo ningún problema. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Ya no tengo ningún problema después de haber hecho esta integración por partes. Puesto que este 4 que está acá simplemente lo va a pasar a dividir. Es decir, esto sería x a la 3 logaritmo natural de x igual, y paso a dividir el 4. Si paso a dividir el 4, queda esto dividido en 4 y esto dividido en 4. Pero si yo, o hecho de otra forma, paso abajo a multiplicar aquí, si uno le pone un unito como denominador, pasa el 4 a multiplicar el 1 y el 4 pasa a multiplicar el 4 también que está acá. Es decir, que esto quedaría, de una vez, como x a la 4 logaritmo natural de x, ojo, sobre el 4 que acaba de pasar a dividir, pues lo voy a poner mejor en rojo, menos 7x a la 4, y como paso este 4 a dividir con este 4, pues realmente multiplica. 4 por 4 es 16. Listo. Y a todo eso le sumo c. ¿Por qué? Porque ya no tengo nada, ya no tengo ningún símbolo de integral al lado derecho. Dicho de otra manera, miren, ya encontramos con la integral de x al cubo logaritmo natural de x.
Entonces aquí faltó poner un paréntesis, ojo, faltó por un paréntesis. Este paréntesis hizo que entonces este menos, con este menos se vuelva más y se cambiara el que estaba antes aquí, que era 7/4, y lo cambiemos entonces por 1/4, ¿sí? Ojo con eso. Y ese 1/4, pues entonces cuando se multiplica por 4, este 4 que pasó a dividir dio 16. ¿Ven? Entonces ahí está la corrección. Este menos es más, es decir, que sería x cuartos más 3/4 de x cuartos, menos x cuartos más 3/4 de x cuartos da menos 1/4 de x a la 4. ¿Bien? Y con eso pues obtenemos el resultado que está acá. Es decir, x a la 4 logaritmo natural de x menos x a la 4 sobre 16 más c. Y hay un segundo método para hacer esta misma. Recordemos la integral original, entonces pongámoslo ahí. Segunda forma. Bueno, y entre comillas, desde aquí también empiezan a abrirse también los gustos, ¿sí? En cuanto a integración, ustedes ya pueden empezar a decir, bueno, a mí me gusta por este lado, a otra persona le gusta por aquel otro lado, ¿sí? Esta es la otra forma en este caso, es decir, vamos a calcular la integral de x al cubo logaritmo natural de x. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Miren, esto es un producto, ¿no? Por ser un producto, pues no tengo problema en aplicar la propiedad conmutativa, es decir, que puedo escribir esto como logaritmo natural de x por x al cubo de x. Y más bien voy a tomar a esto como u y esto como db. Ya, o sea, sigue siendo integración por partes, lo único que hice es coger diferente al u y al b. Entonces u, que es logaritmo natural de x, implica que de u va a ser 1 sobre x de x, por un lado. Db, que es igual a x al cubo, que es la más fácil, miren, de x. La integral de x al cubo, porque quiero quitarle a la vez diferencial, la integral de x al cubo de x, ¿sí? Es claramente ¿quién? B igual a x a la 4 sobre 4. Listo, ahí estamos, ya tenemos lo que necesitamos y no fue tan complicado calcular este pedazo. Entonces dejo esto por acá aparte. Aplico la formulita de integración por partes, es decir, u por b menos la integral de b por du es igual entonces a, ¿quién es u? U es logaritmo natural de x por b. B es, y no lo vamos a confundir por lo escribir en rojo, x a la 4 sobre 4 menos la integral de ¿quién? De b por du. B es otra vez x a la 4 sobre 4 y du sería 1 sobre x de x. Pero miren qué está pasando, que aquí estas potencias se pueden, digamos, restar. Dicho de otra manera, aquí quito un 4 con una x y quedaría con x a la 3, obteniendo, por un lado, logaritmo, bueno, esto que está acá, lo puedo reescribir como es un producto, lo puedo escribir al otro lado, puedo escribirlo más bien así, para mí es más bonito, como x a la 4, logaritmo natural de x, ¿lo ven? Lo único que hice fue permutar, y como aquí hay un unito, recuerden que siempre aquí hay un unito invisible, 1 por 4, en los productos de frente, puedo escribir sobre 4, ¿ya? Sería x a la 4, logaritmo natural de x sobre 4, menos, saco este 4 que está aquí, es decir, sería 1/4, la integral, y ya no queda x a la 4, sino x al cubo de x. Bien, como la integral de x al cubo de x es tan sencilla, pues de una vez lo voy a hacer acá. ¿Cuál es la integral de x al cubo? Pues la integral de x al cubo es x a la 4 sobre 4. Es decir, menos 1/4, x a la 4 sobre 4. X a la 4 sobre 4.
x a la 4 sobre 4 es la integral de x al cubo, es decir que esto sería igual, ahorita le pongo la c, tranquilos, va a ser el producto de estos dos, x a la 4 logaritmo natural de x dividido 4 menos x a la 4 sobre 4 por 4, 16. Ok, es súper, aquí pongámosle más c. Bien, entonces la segunda forma es mucho más corta que la primera, pero ofrece resultados equivalentes. Ok, voy a ahorrar. Entonces voy a ahorrar esta segunda forma. ¿Ven? Y voy a ahorrar la primera. Entonces empecemos para hacer entonces ahora, este sería el cuarto, vamos a hacer el quinto ejemplo. Entonces, de aquí ustedes pueden escoger el método que deseen. Ok, entonces ponemos aquí E. Pongámoslo en azulito. E. Y vamos a calcular la siguiente integral. Miren que aquí va a quedar clara, en este caso va a quedar claro el producto, la intención. ¿Bien? Ok, este ejercicio es similar al anterior. Bueno, ustedes pueden escoger, pues digamos, el método, cómo lo quieren realizar. Pero pues vamos a irnos por el lado fácil. Descubrieron que había un lado fácil y un difícil. Aunque no lo crean, el lado fácil no va a ser coger la U como X, sino al contrario. Vamos a escribir esto nuevamente como, recuerden, como es un producto, como la integral de tangente a la menos 1 de X por X de X. Bien. Dicho de otra forma, esto que está acá, entonces lo podemos decir o hablar o definir como que esto es U y esto va a ser dB. Entonces voy a hacerlo ahora aquí en horizontal. Si U es tangente a la menos 1 de X, ¿qué es lo que conocemos? ¿Cuál es la derivada? Pues sí, la derivada, nosotros vimos en clases anteriores, es 1 sobre 1 más X al cuadrado. Por otro lado, si dB es X por dx, entonces B sería la integral de X. Pues la integral de X es bastante sencilla, es X al cuadrado dividido en 2 y ya. Entonces vamos a hacer esa sustitución. Entonces vamos a realizar o realizando esa sustitución obtenemos lo siguiente. Obtenemos que, primero, recuerden que sustituimos en esta formulita. U por B menos la integral de B por du, que es la fórmula de integración por partes. Es decir, que la integral que está acá es igual a esto que está acá, que a su vez es igual a U. ¿Quién es U? U es tangente de X, es decir que ponemos aquí tangente a la menos 1 de X, tangente a la menos 1 de X, por B. B es igual a X cuadrado sobre 2, X cuadrado sobre 2, menos la integral de otra vez B, que sería X cuadrado sobre 2, por du. Y du es esto, aquí me faltó poner de X, a poner en rojo, en negro para que resalte, ¿sí? Es decir que sería 1 sobre X más 1 al cuadrado, o 1 más X al cuadrado, por dx. Y bueno, ya tenemos esa multiplicación y ya hemos evaluado, entonces vamos a ver en qué va a terminar esta integral. ¿Listo? Entonces continuemos. Bueno, entonces lo anterior, tenemos esto, lo escribimos, lo voy a acomodar un poquito para que sea mejor, sería X cuadrado sobre 2, otra vez voy a conmutar este producto, tangente a la menos 1 de X menos la integral de X al cuadrado sobre X al cuadrado más 1 de X. Ya, lo reacomodé un poquito, ¿bien?
Pero veamos una cosa. Para poder calcular esa integral la hemos hecho al inicio. Miren que esto fue uno de los ejemplos del principio de integrales, cuando empecé a explicar lo que era una antiderivada y todo. Eso que está acá, esto que está acá, se puede realizar, recordemos cómo. Esta integral que está acá, ¿sí?, se puede realizar utilizando lo siguiente. Simplemente voy a escribir esto como más 1 y menos 1, es decir, le resto y le sumo 1. ¿Bien? Aquí arribita en el numerador. ¿Bien? Esto por dx. ¿Esto por qué? Porque si yo hago una o asocio estos dos primeros términos, bien, yo puedo reescribir nuevamente mi integral como la siguiente. Esto lo dejo igual, x cuadrado sobre 2 tangente a la menos 1 de x menos la integral de x cuadrado más 1, mírenlo acá, como es un denominador lo puedo repartir los términos sobre x cuadrado más 1 menos 1 sobre x cuadrado más 1 de x. Entonces miren que el denominador lo repartí en cada uno de los términos. Voy a volver a poner los unos en rojitos. Más 1 y aquí menos el 1 que está acá. Entonces miren qué sucede. De allí, de esto que está aquí, aunque es todo igual, ya puedo decir que mi integral es igual a, por un lado, esto ya sabemos que entonces se vuelve 1. Bien, por propiedades de integración, usted sabe que el integrante se reparte aquí y aquí. Es decir, que lo anterior es igual a x cuadrado sobre 2 tangente a la menos 1 de x menos, y aquí vamos a tener mucho cuidado con el signo, porque aquí hay un menos, ojo con esto, voy a ponerlo así para que quede claro, porque menos y menos aquí es más, ¿no? Pero aquí como es 1, entonces menos 1, menos la integral de 1. ¿Y cuál es la integral de 1? Pues la integral de 1 es simplemente x, aquí menos x, porque es la integral de 1, menos y menos, más. ¿Sí? Más. Y aquí quedaría, ojo pues, lo voy a hacer para que quede más claro para todos, porque de las propiedades de integral yo puedo hacer, dejar este menos como estaba acá, bueno, ponerlo un poquito más adelante, ¿para qué? Para poner aquí el de x, y pongo el menos, y aquí pongo mi integral, para que quede claro lo que estoy haciendo, ¿bien? La integral se reparte aquí, ¿bien? Aquí pongo de x, y aquí pongo el menos la integral, ¿bien? Entonces aquí, la integral de 1 sobre x más 1, pero mire, la integral, ¿sí? Entonces devolverse la derivada, la integral de esta es tangente a la menos 1. ¿Sí? Dicho de otra manera, voy a escribirlo acá, para que quede más espaciado. Todo lo anterior es igual a x al cuadrado sobre 2 tangente a la menos 1 de x menos, ojo, menos la integral de esto que es la integral de 1 que es x, menos y menos, más la integral de 1 sobre x, de 1 sobre x cuadrado más 1 que es tangente a la menos 1 de x, esto más c. Entonces miren que la integral de x por tangente a la menos 1 de x va a terminar siendo todo esto. Bien, esto sí se puede simplificar, porque pues aquí hay un factor común, mírenlo. Yo puedo sacar el factor común de aquí, ¿sí? Esto que está aquí no está mal, pero lo puedo escribir un poquito más simple. Lo puedo escribir un poquito más simple, lo voy a hacer acá inmediatamente, es decir, que solo simplifico un poco, es decir, saco factor común de tangente a la menos 1, yo puedo decir que, paréntesis, x cuadrado medios, aquí más 1, multiplicado el factor que sería tangente a la menos 1 de x, menos x, todo esto más c es la integral o el resultado de la integral que yo deseaba. Es decir, que el resultado final, mírenlo acá, es este.
Ok. Es importante una cosa aclarar. Aquí era x medios, ¿no? Cuando hacía la sustitución por b. ¿Sí? ¿Qué significa? Que aquí también va a salir el 1 medio. ¿Qué quiero decir? Aquí sale 1 medio. Se me olvida poner eje medios. ¿Sí? Aquí va a salir entonces, pongámoslo así, menos 1 medio. Menos 1 medio. Y por lo tanto, cuando yo calcule la integral, esto va a quedar dividido en 2 y dividido en 2. ¿Bien? Es decir que el resultado aquí final, miren que aquí quedaría también con medio, sería menos 1 medio también. ¿Sí? Y aquí quedaría menos x medios. Ahora sí. Entonces, ojo, vuelvo y repito. Me falta aquí 1 medio. Entonces aquí lo agrego, miren, el medio es este 2, lo saco de la integral, queda por fuera. Cuando yo hago la integral, pues lo reparto. Y entonces aquí ya no queda. Miren que ya con el factor común, ya el factor común no sería 1, sino 1 medio. Y la x no estaría sola, sino quedaría como x medios. Bien. Listo. Dicho eso, entonces el resultado de la integral de x por tangente a la menos 1 de x es x al cuadrado medios más 1 medio de tangente a la menos 1 de x menos x medios más 0. Y ese fue el quinto ejemplo utilizando integración por partes. Ok, la integración por partes se puede aplicar más de una sola vez en la misma integral. Entonces, en el siguiente ejemplo les voy a mostrar que eso sucede. Entonces, pongamos ejemplo F. Y dice así. Calcular esta integral. Integral de x cuadrado por coseno de x de x. ¿Sí? Entonces, aquí no vamos a hacer ninguna inversión ni nada para poder hacerlo fácil. En este caso la fácil es de una vez con x cuadrado. Es decir que u debe ser, voy a ponerlo más acá, que es más sencillo, u debe ser x cuadrado. Lo que significa que de u es igual a 2x de x. Bien. Y por otro lado, db, mírenlo acá, este es u y esto entonces db que es igual a coseno de x tiene a b, es decir, sería entonces la integral de coseno es seno de x. Ya, eso es. Pero bueno, esta es la primera vez que la vamos a hacer. ¿Por qué? Miren, ¿qué pasó? Cuando hacemos esta u por b menos la integral de b por du, que es la integración por partes, ¿sí? Cuando hacemos esa integración por partes, la formulita, esto va a ser igual a u, que sería x al cuadrado, por b, que sería seno de x, menos integral de b, b es otra vez seno de x, por du. ¿Pero quién es du? Du es 2x de x. Dicho de otra manera, si lo acomodamos un poquito, esto sería x cuadrado, seno de x, menos, saco el 2, que es una constante de la integral, lo saqué aquí, y quedaría x, voy a ponerla antes del seno, seno de x de x. Miren que esta integral no es cíclica porque no me parece a la anterior, significa entonces que yo tengo que seguir integrando. Pero aquí entonces tengo que volver a aplicar parte. Entonces si para esta era esta, entonces para esta va a ser esta que está acá. La sustitución de la, bueno, en este caso los valores que voy a utilizar para parte. Entonces por eso lo voy a poner ahora de color rojito. U va a ser x claramente. Es decir que de u es igual a de x. B, miren, este es u. O sea que esto es db. O sea que db es igual a seno de x de x. ¿Qué significa? Que b es igual a
menos coseno, que sería la integral de seno de x de x. Digo de x, sin el de x acá. Es decir, que ahora vamos a hacer esta sustitución. Vuelvo y repito, aquí se vuelve a aplicar la fórmula. Es decir, dejo quieto esto, x cuadrado seno de x menos 2 veces. O con esto voy a escribir la fórmula aquí. U por b menos la integral de b por du. ¿Por qué hago ese paréntesis? Por lo que pasó anteriormente. Lo del menos, ¿no? El menos hay que tenerlo clarito. El menos va a interactuar después allí. Es decir, esto es igual a x al cuadrado seno de x menos 2. ¿Quién es u? Entonces ahora sí, u es x, lo voy a escribir en rojo. B es menos coseno de x, aquí otro menos para tener en cuenta, menos la integral de ¿quién? De b, que es otra vez menos coseno de x por dx. Y aquí cierro este paréntesis. Recuerden que no pongo el más c hasta que no quite o agote la última integral. Dicho de otra manera, voy a distribuir ese menos 2. Miren este menos 2 que está acá, lo voy a distribuir aquí y acá, ¿sí? Para obtener lo siguiente. Entonces, x cuadrado seno de x menos y menos más. O sea que aquí más 2x coseno de x. Ahora, menos y este otro menos, de una vez contémoslo. Menos y menos más y menos integral de coseno de x. Pero falta el 2, ¿no? Menos 2 integral de coseno de x. Todavía no le pongo más c, vuelvo y repito que no he quitado la integral. Pero esta es la integral más fácil de todas, la integral de coseno, ¿sí? La integral de coseno es seno, es decir que esto quedaría como x cuadrado seno de x más 2x coseno de x menos 2 veces seno de x y al final sí, ya le ponemos más c. Como en el ejemplo anterior, esto también se puede escribir un poquito más simplificado, pero bueno, dejémoslo así. Usted lo dejo a ustedes, digamos, para sacar los factores comunes. Bien, entonces así hemos calculado la integral de x cuadrado más, por coseno de x. Miren que como aquí había un cuadrado, tuvimos que aplicar 2 veces partes. Ojo, no significa que siempre que haya un cuadrado va a aplicar 2 veces partes. Simplemente fue porque llegamos otra vez a una integral la cual tenía una multiplicación de funciones dentro de sí. Es decir, por eso tuvimos que aplicar partes 2 veces. Entonces, sí, hay muchos ejercicios donde no solamente uno tiene que aplicar parte una vez, 2 veces, puede ser 3 o 4 veces. Bien, hay un ejemplo de ellos. Ok, entonces vamos al sexto, sería el quinto, sexto, séptimo ejemplo. O sea, el G. Ejemplo G. Séptimo ejemplo. Borremos esto acá. Vuelvo, repito, todo esto tiene que ver con la integración utilizando la integración por partes. Voy a calcular la integral de
e a la 2x por seno de 3x de x. Bien, entonces este ejemplo pues va a reunir todos los, entre comillas, las técnicas que utilizamos en todos los ejemplos anteriores. Es decir, partes, por supuesto, ¿sí? Y pues lo que veníamos mencionando, no solamente una vez, pueden ser 2 veces. Bueno, entonces empecemos. Aquí voy a tomar AU como e a la 2x, lo cual implica que du es igual a la derivada de esto, pero aquí para hacer la derivada tenemos que utilizar regla de la cadena, es decir que esto es 2e a la 2x de x. Bien, pues pongámoslo más claro, esto es u igual a e a la 2x, lo que implica que du es igual a 2e a la 2x de x. ¿Por qué esto? Repito, la derivada de e a la x es e a la x, pero aquí es e a la 2x, lo cual significa que tengo que multiplicar por la derivada de la interna. Y la derivada interna de 2x, es decir, la derivada de 2x es 2, por aquí está multiplicadito. Entonces ese sería u, y ahí aplicamos regla de la cadena. Miren que la regla de la cadena en derivadas es vital, súper importante. ¿Quién sería de b? Pues sería entonces el resto, sería seno de 3x de x. Dicho de otra manera, pues aquí b sería la integral de seno de 3x de x. Recuerden que para poder hacer este tipo de integrales, la del seno de 3x, 2x, ya lo hemos hablado antes, uno aplica aquí sustitución. Hace u igual a 3x, entonces hace cálculo de la integral de seno, que simplemente es, ojo, la integral de seno es simple menos coseno, es decir que b es igual a menos coseno. ¿De quién? De u, es decir, de 3x. Pero recuerden que como eso tiene una derivada, uno pasa a dividir las constantes. Ese sería coseno de 3x dividido en 3. Bien, este es un ejercicio que ya hemos hecho antes con sustitución, muy similar. O sea que tranquilos, la integral de esto es simplemente poner la integral normal de seno dividido la constante que multiplica la x, dividido en 3. Esa es la que simplemente calcula la integral de seno, que es menos coseno, y dividen por la constante que multiplica la x, para hacerlo de una manera ya más rápida, porque nos vamos a encontrar mucho con esto. Entonces ya tienen u y de b. Bien, eso significa que aplica la formulita, recuerden la integración por partes, es decir, esto es u por b menos la integral de b por du. Esto es igual a, ¿quién es u? U es e a la 2x. ¿Quién es b? B sería entonces multiplicar todo eso por menos coseno de 3x dividido en 3. Menos, ¿sí? Ojo con eso, la integral de b por du, que sería b por lo que dio du ahorita. Entonces voy a poner esto un poco más abajo. Es decir, aquí pongo la formulita v menos la integral de b por du, y más bien aquí le doy más espacio para escribir lo que acabo de decir, es decir, e a la 2x por menos coseno de 3x sobre 3 menos la integral de menos coseno de 3x sobre 3 por du. Du es por 2e a la 2x de x. Bien. Y ahí está. U por B menos la integral, ya la puse aquí súper pequeñita porque ya la hemos utilizado un poco de veces, menos la integral de B por du. Entonces esto queda como, organizamos lo del menos, sería menos e a la 2x coseno de 3x, todo eso dividido en 3, y una vez lo escribimos así.
porque 3 por 1, un unito que está bajo la e, pues es 3, menos y menos más integral de, bueno, podemos sacar tanto el 2 como el 3, miren que el 2 aquí es constante, el 3 aquí también es una constante, es decir que podemos sacar 2/3 de la integral de coseno de 3x por e a la 2x. Esto que está aquí lo voy a organizar como estaba acá, la integral original, para que sea más parecido a lo que venimos haciendo. Mire, es e a la 2x coseno de 3x de x. Bien, ahora sí, ¿qué pasó? Que no cambió en nada nuestra situación, lo único que hicimos fue cambiar el seno por el coseno, eso fue todo. ¿Qué significa? Bueno, primero que todo que ya hicimos una vez partes y tuvimos eso. Pero lo segundo que significa es que para este pedacito en particular nos toca otra vez volver a hacer partes. Y aquí vamos a hacer partes ya para ese pedacito en particular. Entonces voy a quitar esta formulilla de aquí, ya la sabemos de memoria, ¿sí? Para dejar claro que ya hicimos partes una vez aquí, como en el ejemplo anterior, ahora tenemos que volver a aplicar partes a continuación. ¿Ven? Entonces vamos a tomar otra vez u como e a la 2x, sabiendo que de u, es decir, si ustedes hacen partes, y más que todo cuando se repiten resultados, o sea, son muy parecidos, tomen en el mismo orden. Si cogió el principio exponencial, vuelve y coja exponencial. No los intercambien porque van a tener, digamos, resultados erróneos. Entonces, si empecé con exponencial u, pues va a seguir siendo exponencial. ¿Cuántas veces tengo que hacer partes? Entonces, de u, ¿quién sería? De u sería 2e a la 2x de x. De b, ahora ya no sería seno sino coseno de 3x de x. O sea que b sería la integral, como les dije, integran coseno, que es seno, escriben igual 3x y dividen sobre el coeficiente que acompaña a la x, que sería entonces 3. Eso sería ahí, no hay ningún problema. Dicho de otra manera, pues entonces esto es igual a menos e a la 2x coseno de 3x sobre 3 más 2/3, y aquí hacemos algo importante, lo voy a escribir, aquí aplico la formulita u por b menos la integral de b por d. Aquí la pongo y la dejo claro, porque aquí va a intervenir el 2/3 positivo en algún momento. Entonces, es decir, esto es igual a menos e a la 2x coseno de 3x sobre 3 más 2/3 de u por b. Ahora u y b son estos. U y b serían e a la 2x, lo escribí en azul, por b, que sería seno de 3x sobre 3 menos la integral ¿de quién? De b, que sería seno de 3x sobre 3, lo voy a escribir a propósito más pequeña, para que me quepa aquí, seno de 3x sobre 3 bien, y aquí le encierro para que no nos vaya a confundir, por du. ¿Quién es du? Du sería otra vez por 2e a la 2x de x. Recuerden que todo esto está intervenido por esos 2/3 de allá al otro lado. Bien, dicho de otra forma, entonces eso que está ahí es igual a, dejemos esto igual, e a la 2x coseno de 3x sobre 3
más y distribuyo este 2/3. Recuerden que este 2/3 va a intervenir. Entonces 2/3, 3 por 3, 9, es decir que esto sería 2/9 de e a la 2x seno de 3x. E a la 2x seno de 3x. Este sería 2/9 de seno de x de e a la 2x seno de 3x. Aquí este tercio y este otro, mire, 2/3 otra vez sale con este menos, es decir que sería 4/9 de la integral de lo que queda. Lo que queda sería, y lo acomodamos, e a la 2x seno de 3x de x. ¿Bien? Pero ¿qué pasó? Oh, ¿qué pasó? Y esta parte importante, que esto que está acá es exactamente lo mismo que esto que está acá al inicio. Es decir, que no solamente es una integral a la cual le tuvimos que aplicar 2 veces partes, sino que además es cíclica. Es decir, que ahí hay dos cosas, las cuales aquí estamos usando. Aparte de que cuando hicimos la integral de seno de 3x, el coseno de 3x, en algún momento tuvimos que aplicar sustitución sencilla. Es decir, aquí hay un buen estudio de todas las propiedades y todas las, digamos, técnicas de integración hasta el momento. Entonces, para no complicar, voy a borrar todo esto y voy a dejar solamente este resultado, lo voy a subir para que veamos qué sigue. Entonces, ya sabemos que llegamos hasta este punto, ¿sí? Y en este punto entonces les voy a mostrar lo que sigue. Es decir, que voy a borrar esta primera integración por partes, esta segunda integración por partes, tengo solamente el resultado, para que esto no me quede tan lleno, el tablero tan saturado. Dejo la integral original, borro todo esto que está acá y escribo el resultado, lo voy a poner acá arriba. Es decir que esta integral, ojo, esta que está acá, es igual a menos e a la 2x coseno de 3x sobre 3 más 2/9 o más 2/9 de e, o si quieren escribirlo, 2/9 es lo mismo que 2 por e a la 2x seno de 3x dividido todo en 9, que es lo mismo, mírenlo, no hay problema, ahí lo pongo de una vez para que se haga visible. Veamos esto igual acá, más 4/9 de la integral de allá, e a la 2x seno de 3x de x. Bien, y listo, borro todo esto. Bueno, ok, aquí tengo que hacer una corrección antes, porque aquí ha puesto más, pero no, aquí no es un más, aquí es un menos, ¿no? O porque era el menos de la integral que se llevaba. Si requieren volver al video, el menos que llevamos al principio de la integral. Recuerden que aquí está u por b menos b por du y aquí hay un positivo. Recuerden que estamos multiplicando por 2, entonces por 2/3, 2/3, uno positivo, otro negativo. Entonces aquí pongo el menos para hacer clara la corrección. ¿Por qué digo eso? Porque esto, como es igual a esto, ya no lo va a pasar como antes estaba mal escrito a restar, sino ahora lo va a pasar a sumar. Dicho de otra manera, miren que tengo lo mismo más lo mismo, ¿sí? Es decir, si esto lo paso a sumar, sería esto más esto. La diferencia es que esta es una sola vez esto y esta es 4/9 de veces esto. Dicho de otra manera, esto lo paso a sumar, son términos semejantes, ¿no? Como son términos semejantes, yo puedo reescribir esto como una de esta vale una, miren, esa es una integral, y esta lo va a sumar 4/9 de veces esa integral. ¿Cuál integral? La integral de e a la 2x seno de 3x de x.
Es decir, esto lo pasé a sumar, míralo acá, 1 más 4 novenos de la misma cosa, entonces lo escribo de una vez así, igual a menos e a la 2x por coseno de 3x, perdón, sobre 3 más 2e a la 2x seno de 3x sobre 9. Bien, ¿qué va a pasar? Que la suma de esto realmente sería 9 novenos más 4 novenos, ¿sí? Es lo mismo que 13 novenos, es decir, 13 novenos de la integral de e a la 2x seno de 3x dx es igual a menos e a la 2x coseno de 3x sobre 3 más 2e, aquí tengo más 2e, ¿sí? 2e a la 2x seno de 3x sobre 9. Bien, o sea que este 13 noveno lo vamos a pasar de aquí a dividir. Ojo, si yo divido, entonces lo voy a hacer de una vez aquí, para que quede claro. Si lo divido todo por 13 novenos, ¿sí? Es claro que yo tengo que hacer, como es el mismo denominador, repartir todo esto de 13 novenos en cada uno de estos componentes. Es decir, aquí 13 novenos y aquí 13 novenos. Por la ley de oreja. Por la ley de oreja este 9 pasa arriba y queda este 13 multiplicado con el 3, ¿sí? Pero pues, dicho de otra manera, aquí pongamos un momentico el 9, lo quitamos, y 13 por 3, pongámoslo aquí, por 13. Esto se puede simplificar, es decir, este 3, aquí hay un 9, o sea, lo puedo simplificar antes de decir que aquí quedaría un 3 arriba, y aquí quedaría sin 3. Dicho de otra manera, para quitarlo, esto quedaría menos 3 treceavos. Miren que ya hice la simplificación, eso es numérico, ya no es nada como tal de cálculo integral ni nada. Lo mismo hago acá, paso este 9 por el ley de oreja arriba, se multiplica 9 por 13, dice que aquí quedaría 9 por 13, pero es claro que este 9 con este 9 se va a cancelar. Dicho de otra forma, solamente va a quedar vivo aquí, o vivito el 13. Aquí pongo el 2 en rojo porque este 2 está desde el inicio allá arriba, entonces aquí es 2 treceavos el que queda vivo. Ojo, y ahora sí haciendo toda la simplificación y todo, aquí sí finalmente pongo más 6. Y ya con esto pues ya completamos o encontramos cuál es la integral de esta cosa que está aquí. Y bueno, entonces aquí está el ejemplo G sobre la utilización de la integral o la integración por partes dos veces en una integral cíclica en la cual utilizamos en su proceso de integración utilizando sustitución. Es decir, todo lo que hemos hecho hasta el momento en integrales se aplicó acá. Bueno, entonces, ejemplo H. El ejemplo H dice lo siguiente. Entonces aquí borramos esta integral y de x por secante cuadrado de x de x. Bien, entonces ¿cuál es la integral de x por secante cuadrado de x de x? Bueno, aquí pues creo que es claro que vamos a tomar ahora u, no hay problema, como x, es decir que de u es de x, que de b va a ser entonces secante cuadrado de x, lo cual implica que b sería la integral de secante cuadrado, para que quede claro, lo voy a escribir. Pero pues la integral de secante cuadrado es fácil, porque la derivada
de tangente secante cuadrado. Es decir que B es igual a tangente de X. Pongamos el de X que me faltó poner, de X, pongamos la flechita acá. Bien, entonces esa es tangente, es decir que evaluar esto, miren, ya no es tan difícil, aunque pareciera esto difícil, es U por B menos la integral de B por du, que es igual a U. ¿Quién es U? U es X por B, B que sería tangente de X menos la integral de B, que es tangente de X, por du, que es de X. Entonces, para que no nos vaya a confundir nada de esto acá, vamos a hacer este límite. Es decir, que estemos la integral de tangente. Dicho de otra manera, esto es X tangente de X menos la integral de tangente. Recuerden que para hacer integral de tangente nosotros hicimos en la clase anterior lo siguiente. Tangente seno de X sobre coseno de X y a modo de repaso nosotros dijimos que a este coseno le llamamos U, por la pongo aquí en azul, U es coseno de X, o sea que de U, ¿quién sería? Menos seno de X. Y aquí ya está el seno, y si quieren el menos aquí está afuera, como quieran verlo, es decir, o pasan a dividir y sería de U sobre seno, dicho de otra manera. Dx, como les dije, es lo mismo que de U dividido menos seno de X. Eso es dx. Lo evalúan aquí obteniendo lo siguiente. Entonces vuelvo y aíslo esto que queda aislado, para que no haya problema, no nos va a confundir aquí. X tangente de X menos integral de seno de X sobre U, que es coseno, por dx, que sería de U sobre menos seno de X. Entonces miren qué está pasando. Este se cancela con este y este menos se va a multiplicar con este menos, es decir que menos y menos nos va a quedar más. Recuerden que este ejercicio ya lo hemos hecho antes, simplemente lo hice a modo de recorderis. Es decir, que ya X tangente de X menos y menos, voy a ponerlo en rojo, más integral de U sobre U. Pero la integral de U sobre U, o 1 sobre U por du, que es lo mismo, para que quede claro, 1 sobre U por du, es nada más y nada menos que la del logaritmo, es decir, el resultado del logaritmo. Logaritmo de U, pero ¿quién es U? Aquí pongo X tangente de X más logaritmo natural de valor absoluto de U. ¿Quién es U? U es coseno de X. Y al final, ya como agoté la integral, ya no tengo más aquí que hacer. ¿Sí? Miren que aquí es U coseno de X. Esto le sumo C. Dicho de otra forma, si usted le calcula la derivada de esto, la derivada de esto tiene que ser lo que está allá arriba. Ese es el ejemplo H de integración por partes. Miren que no es tan complicado, se toman simplemente los valores. Y lo importante a resaltar, como en los ejemplos, en el ejemplo anterior, es que la integral por sustitución siempre va a estar definida, ¿sí? O muchas veces va a estar definida dentro de integración por partes. Oh, mucha atención, la integral por sustitución siempre va a estar definida dentro de una integral por partes. Bien, entonces, si ustedes la van a hacer, generalmente van a encontrar con integración por sustitución en alguna parte. ¿Listo? Entonces, ahí estamos, el ejemplo H. Entonces, hagamos algo al contrario. Podemos empezar al contrario, al revés, con una sustitución y terminar haciendo partes. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Entonces, HI.
integral de seno del logaritmo natural de x con respecto a x. Bueno, por nada parece que aquí fuéramos a utilizar partes. Aquí, bueno, aquí hay una sustitución en principio, pareciera, ¿sí? Pero bueno, aquí entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, que si hiciéramos sustitución tendríamos que tener en alguna parte la derivada del logaritmo natural, que no está. Bien, entonces aunque parezca engañoso, ¿sí? Aquí no vamos a aplicar sustitución de una vez. Lo puede hacer en alguna parte del camino, pero aquí no. Entonces vamos a iniciar partiendo esto como x y esto va a ser, digo, como u, mejor dicho, esto todo va a ser u y de x va a ser simplemente de b. O sea que u, que es seno del logaritmo natural de x, va a producir como derivada, la derivada de seno es coseno, dejo igual, miren que aquí tengo que aplicar regla de la cadena logaritmo natural de x, por la derivada del logaritmo natural de x, que es, ya se lo vimos un ratico, 1 sobre x, esto por dx, eso sería du. B, que es la sencilla, o sea, db, es de x. De aquí de una puedo decir que b es igual a x. Dicho de otra manera, esto que está acá es igual, o con la fórmula u por b menos la integral de b por du, a u, que es seno del logaritmo natural de x, por b, que es x, menos la integral de b, que es x, por coseno de logaritmo natural de x por 1 sobre x de x. Entonces aquí b, que es x, y du, que es todo esto, pero miren qué pasa, esta x con esta x se va a cancelar. Es decir, esto queda seno del logaritmo natural de x por x menos la integral de coseno del logaritmo natural de x de x. Y miren que la forma es muy parecida, pero ahora es con coseno. Igual parece que tuviera que hacer una integración por sustitución, pero no, es engañosa esta que está acá. Lo que tengo que hacer otra vez es partes. Y aquí hago la segunda vez de partes. U es igual entonces a coseno del logaritmo natural de x. O sea que de u es igual a la derivada de coseno es menos seno. Dejo el logaritmo natural de x igual y pongo aquí por la derivada interna, por 1 sobre x. Significa que db, pues otra vez va a ser dx, dicho de otra manera, b igual a x. No hay nada que hacer, ya tenemos otra vez lo que vamos a sustituir, pero hay que tener cuidado, vuelvo y repito, porque esto queda seno del logaritmo natural de x y está bien, por x. Pero aquí, ojo, hay un menos. Menos, y aquí tengo que poner otra vez la formulita, u por b menos la integral de b por du. Dicho de otra forma, este menos va a afectar otra vez a eso que está allí. Es decir, seno del logaritmo natural de x por x menos evaluar eso, que sería coseno del logaritmo natural de x por b, que sería por x. Le voy a restar la integral de b, que sería entonces x por du. Entonces voy a quitar esto acá, ya me está haciendo incómodo. Recuerden que aquí, pongámoslo acá arribita, b es igual a x, salió facilito. Dejo esto así aislado para que no me moleste. Y x por, que sería b, por du, que sería menos ahora seno del logaritmo natural de x, ya no le voy a poner tantos paréntesis, por 1 sobre x. Quitémoslo aquí. Bueno, pongámoslo en ambos lados. Aquí x, aquí logaritmo natural de x
cierro por 1 sobre x. Y pongámoselo x por x. Esto por dx, se me olvida ponerlo acá, aquí va también un dx. Bien, entonces tengo esto que está acá. Bien, dicho de otra manera, pasa lo mismo que pasó anteriormente. Aquí cierro este paréntesis. ¿Cuál paréntesis? Mírenlo. Voy a hacerlo en azul para que resalte este que está acá. Pasa lo mismo del anterior. Miren que aquí como este menos, que estaba en rojo originalmente, lo pongo en rojo. Ese menos va a pasar a afectar. Y además, por otro lado, esta x con esta x se va a cancelar. Entonces, cancelamos las x y ahora pasamos a distribuir este menos. Al distribuir ese menos, ojo, distribuirlo, es decir, lo paso para acá, lo paso para acá, perdón. Lo paso para acá y lo paso para acá. Listo, para que no haya ningún problema. Distribuyo allí, entonces quería seno del logaritmo natural de x por x, que igual pongo paréntesis, menos coseno del logaritmo natural de x por x, y menos más. Ah, pero con este menos, ojo, aquí hay otro menos, mírenlo, menos, menos y este menos. Menos 3 veces, entonces queda menos integral de seno del logaritmo natural de x, que si ustedes lo ven, pongámosle aquí el paréntesis, es el mismo que está acá, es decir, que llegamos a una integral de tipo cíclico, donde tenemos que volver a hacer una integración por partes 2 veces. Voy a copiar esto acá arriba, entonces borro. Teniendo cuidado con el signo, nos va a pasar lo anterior del anterior ejercicio y subimos acá esto como seno del logaritmo natural de x, para que quede aquí bonito, logaritmo natural de x, ¿sí? X menos coseno del logaritmo natural de x menos la integral de seno del logaritmo natural de x de x. Y como pueden ver, pues se está repitiendo este y este. Y no tiene ningún fraccionario ni nada raro, ¿cierto? Es decir, esto todo era igual a esto que está acá. Dicho otra forma, si tengo una de estas y lo paso a sumar con otra de estas mismas, entonces voy a obtener 2 veces, voy a poner en rojo 2 veces la integral de seno del logaritmo natural de x igual a seno del logaritmo natural de x por x menos coseno del logaritmo natural. Aquí me falta en este coseno una x, miren, menos mal no la borré la de acá, aquí falta una x. Pongo el menos. ¿Sí? Me falta una x de acá. Menos coseno del logaritmo natural de x por x, que no se me olvide esa x. Mírenlo acá, tenemos ya todo completo. Igual a esto 2 veces. ¿Qué significa? Que este 2 que está acá, pues a la larga lo puedo pasar a dividir a todo. Y si divido todo, pues puedo dividir este pedacito y este pedacito. Ahora, ya cuando ustedes tienen todo esto que está aquí, pues entonces solamente les queda sumar c. Es decir, coseno del logaritmo natural de x por x más c. Y ese, señoras y señores, es el ejemplo y el resultado de la integral de seno del logaritmo natural de x. Sorprendente, ¿no? Pues queda en términos del mismo seno. Miren, aquí hay seno y aquí va a haber el coseno.
Entonces, en resumen, muchas de las integrales por partes a veces tienen que hacer más de una vez, muchas veces también pueden ser cíclicas, casi la mayoría de veces va a necesitar sustitución para poder resolver una integración por partes, es decir, la integración por partes es algo que contiene a todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Okay? Ok, entonces, ejemplo final, ejemplo H y J de la clase del día de hoy. Bien, entonces miren, la clase fue enteramente dedicada a integración por partes y a todas sus posibles, digamos, combinaciones. Bien, entonces J, vamos a hacer la integral de, coseno, y no hemos tirado esta función, coseno hiperbólico de x, ¿sí? Por coseno hiperbólico de 2x de x. ¿Recuerdan las funciones hiperbólicas? Bueno, esas eran bastante sencillas porque las derivadas no tenían ningún signo negativo. O sea que las integrales, pues tampoco, ¿sí? Entonces, lo mismo que seno y coseno, pero sin signos. Oh, qué ventaja tienen estas. Entonces, aquí vamos a tomar, para hacer, miren, un producto clarísimo, parte vamos a coger u igual a coseno hiperbólico de x, lo cual nos deja como resultado su derivada seno hiperbólico de, sencillo así, de x, no hay problema, no tiene signo. De igual manera, de b entonces sería coseno hiperbólico de 2x por lo tanto su integral, que sería b, como no hay signo ni nada, va a ser seno hiperbólico de 2x. Recuerden el truquito, si hay un número que acompaña a la x, pues simplemente lo ponemos a dividir. Dividido en 2. Aquí me faltó el de x. Acá y aquí el de x de la derivada. Bueno, eso, vuelvo y repito, ¿para qué? Para aplicar la fórmula de integración por partes. Es decir, u, ¿quién es u? Sería coseno hiperbólico de x. Que multiplica a b, ¿quién es b? Seno hiperbólico de 2x sobre 2 resta a la integral de b por du. Y miren, b es seno hiperbólico de x sobre 2 y aquí seno hiperbólico de x. Entonces voy a poner esto, esta restica un poquito más abajo para que me quepa entera y a menos, o con eso, la integral de b, que sería seno hiperbólico de 2x sobre 2 por du, que sería seno hiperbólico de x por dx. Entonces voy a hacer esta vez más pequeñita para que no me haga más molestia acá. Y hago el aislamiento aquí, respectivo. Bien, entonces miren en qué momento estamos. Llegamos a este punto. ¿Cuál ventaja, vuelvo y repito, de seno y coseno hiperbólico? Es que no tenemos problemas con los signos, es decir, estamos exactamente en ese punto. Bueno, entonces se imaginan que hay que hacer nuevamente, ¿cierto? Hay que volver a aplicar integración por partes, pero ya para este puntico. Es decir, que aquí voy a hacer la integración por parte de acá arriba. Vamos a tener que, y volvemos a tomarlo de la misma manera. Primero, antes de hacer la integración por partes, saco este 2, este es una constante, lo voy a sacar aquí como un medio. ¿Listo? Lo pongo aquí en rojito, lo saco como un medio por fuera de la integral para no tener problema con la integral aquí. Es decir, escribo todo igual ahorita, pero voy a hacer la integración por partes. Mírenlo acá, lo voy a poner en este pedacito para esto. Entonces aquí u va a ser obviamente seno, ¿sí? Seno
como vamos a hacer conservar, miren aquí antes, y aquí es importante, miren que así nos invirtieron las cosas, pero miren acá. U era el que no tenía el 2 dentro de la X, ¿no? Entonces aquí vamos a coger el que no tiene el 2 dentro de la X. O sea, U es igual a seno hiperbólico de X, lo que significa que du es coseno hiperbólico de X. Por otro lado, db es igual a seno hiperbólico de 2x de X, o sea que b es, aquí no hay problema, coseno hiperbólico de 2x. La única diferencia, me tocó poner más abajito, es que aquí el troquito lo divido en 2. Bien, ya, eso es todo. Evalúo, ¿qué quiero decir? Que lo anterior es igual a coseno hiperbólico de x por seno hiperbólico de 2x. Todo esto de una vez lo podemos decir así, dividido en 2 menos 1/2 y aplico aquí la integral u por b menos la integral de b por du. Listo. Eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, esto es igual a coseno hiperbólico de x por seno hiperbólico de 2x dividido en 2 menos 1/2 que multiplica ¿a quién? A u, que es seno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x, por b, que es coseno hiperbólico de 2x sobre 2, y si me disculpo, voy a dar este paréntesis más grande para poner aquí el menos, ¿sí? Menos la integral de b, que sería coseno hiperbólico de 2x sobre 2 por u. Yo voy a quitar esto un poquito más pequeño para que me quepa. Por du, que du sería coseno hiperbólico de x de x. Bien, entonces, ¿qué está pasando? Ok, yo voy a tener que borrar esto un momento para poner el paréntesis. Miren que aquí puse, miren quién es, ojo, quién es du es coseno hiperbólico de x. Entonces voy a borrar esto. Voy a borrar esto acá para poder poner mi paréntesis más tranquilo. Bien, entonces voy a dejar claro quién era de u y voy a poner b. Recuerden que b era coseno de hiperbólico de 2x dividido en 2. Eso lo dejo allí para que no haya ningún problema. Entonces ahí quedamos con esta integral. Entonces, ¿qué pasó? Que otra vez este medios lo puedo volver a sacar acá. Y por lo tanto, todo esto va a ser afectado. Además que, ojo con eso, además que, miren, volvimos a llegar al coseno o a la integral original. Miren que aquí la única diferencia es que está invertido. Hay que tener cuidado. Este ejercicio es importante tener cuidado. Es porque es lo mismo, pero siempre nos va a dar invertidas las cosas. Entonces, dejó lo mismo, pero invertido. Entonces voy a escribir esta integral acá abajo, pero un poquito más simplificada, y vimos que aquí integré otra vez por partes 2 veces, es decir que esto es igual a, quito todo esto, coseno hiperbólico de x, seno de 2x, seno hiperbólico, aquí me faltó, h, seno hiperbólico de 2x, sobre 2 menos, bueno, y vamos a ver qué pasa. 1/2 por 1/2, 1/4 sería que sería menos seno hiperbólico de x coseno hiperbólico de 2x dividido en 2, y aquí menos y menos más la 1/2 por 1/2, 1/4 integral, 1/4, ojo con eso, 1/4 integral de coseno hiperbólico de 2x
por coseno, perdón si lo pongo abajo, coseno hiperbólico de x de x. Vamos aquí todo más abajito, más 1/4 de la integral de coseno hiperbólico de x, para ponerlo al mismo orden, míralo, voy a poner el mismo orden, por coseno hiperbólico de 2x de x. Entonces miren, ¿qué pasó? Todo esto que está acá es lo mismo que esto que está acá. ¿Lo ven? ¿Qué significa? Que este u² es realmente que me va a sumar a 1 que está acá, porque pues lo que va a hacer acá, ya, bueno, aquí cambia el signo, ya no es menos, sino más. Aquí no pasó nada con lo de los signos, aquí pasar no a sumar, sino a restar. Entonces voy a pasar ese 1/4 a restar. Dicho de otra forma, borro ya todo esto que está acá. Este último ejemplo, es decir, es igual a 1 que está acá, le paso a restar 1/4 de la integral de coseno hiperbólico de x, por coseno hiperbólico de 2x de x, va a ser igual a ¿quién? A, que quede claro, esto es igual a coseno hiperbólico de x por seno hiperbólico de 2x menos seno hiperbólico de x por coseno hiperbólico de 2x, todo eso también dividido en ambos casos por 2. ¿Bien? Bueno, algo importante, lo mismo. ¿Cuánto es 1 menos 1/4? 1 menos 1/4 es lo mismo que 4/4 menos 1/4. 4/4 menos 1/4 es 3/4. Dicho de otra manera, a 3/4 es que voy a pasar a dividir. Yo paso 3/4 a dividir ambos términos que están acá. Entonces, es claro que por la ley de oreja, ¿sí? Entonces este 4 sube y 3 por 2 se multiplican. Es decir, que esto es 3 por 2, 6. Aquí 6. Aquí 6. Y aquí voy a poner 4. 4. Y aquí, pongámosle menos 4. Pero esto se puede simplificar aún más. Esto simplificadito es 2 tercios y 2 tercios. Dicho de otra manera, al final nuestro ejercicio le ponemos la c, nunca falte la c, es decir, la integral de coseno hiperbólico de x por coseno hiperbólico de 2x es igual a 2 tercios de coseno hiperbólico de x por seno hiperbólico de 2x menos 2 tercios de seno hiperbólico de x por coseno hiperbólico de 2x. Y este es el resultado de esta integral en donde volvimos a aplicar integración por parte dos veces. Y ojo, no importa que estemos hablando de cosenos o de cosenos hiperbólicos, de funciones exponenciales, miren que ha sido siempre el mismo trato. Bueno, dicho eso, muchachos, le agradezco por haber visto el video del día de hoy, que trató solamente de la integración por partes, donde observamos más o menos 10 ejemplos, los cuales ¿sí? hicieron, digamos, un buen resumen de lo que es la integración por partes. ¿Sí? Dicho eso, muchachos, nos vemos en la próxima. Hasta luego.